Tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a esta sesión referente a la revisión y nulidad de los actos administrativos. Seguramente en sesiones anteriores ya tocaron el tema de el acto administrativo y ahora vamos a ver qué pasa si un acto administrativo, por ejemplo, una resolución de alcaldía, contraviene el ordenamiento jurídico. En ese caso hablaremos de nulidad del acto jurídico. Y si es nulo, ¿cómo declaramos su nulidad? Eso es lo que vamos a ver en esta oportunidad, estableciendo cuáles son las causales por las cuales usted podría pedir la nulidad de un acto administrativo. Entonces vamos a compartir las diapositivas correspondientes para que ustedes un poco se ubiquen en el tema especial de la nulidad de los actos administrativos. ¿Correcto? Listo. Dice, nulidad de los actos administrativos. Para que tú sepas cómo es esto de la nulidad de los actos administrativos, es necesario primero que tengas una definición de lo que es el acto administrativo. En el derecho administrativo, cuando hablamos de acto administrativo, es una abstracción, es decir, no lo podemos tocar. Si tú me dices, muéstrame un acto administrativo, te puedo mostrar algo semejante, pero no es el acto administrativo, porque en el mundo jurídico nosotros nos guiamos a través de abstracciones, no con objetos reales. Es como el triángulo. ¿Alguien me puede traer un triángulo? Nadie. Me van a traer algo que se parece a un triángulo, pero no es el verdadero triángulo porque es un objeto ideal. Igual es el acto administrativo. Pero si tú me dices, ya doctor, está bien, es algo ideal, ¿qué podemos hacer entonces? Entonces, en ese caso yo te diré como ejemplo de acto administrativo son las resoluciones que emiten las entidades públicas. Cuando ves una resolución ministerial, una resolución de alcaldía, una resolución gerencial, una resolución regional, una resolución directoral, una resolución subdirectoral, subjefatural, resoluciones, eso es el ejemplo más típico de acto administrativo. Pero no vayas a cometer el error de identificar acto administrativo con esas resoluciones, porque como te dije, el acto administrativo va mucho más allá. Lo que vemos es un ejemplo de lo que es un acto administrativo para que ustedes entiendan, ese es un acto administrativo, una resolución de alcaldía, por ejemplo. Ahora, ¿y por qué te digo esto? Porque sucede ya en la realidad que de repente, tal vez tú trabajas para el Estado y estás realizando tu labor normalmente y te llega un memorando. Y en el memorando dice que te tienen que desplazar. No hay ningún problema en que te desplacen, pero resulta que cuando tú revisas, te das con la sorpresa que el desplazamiento es fuera del lugar habitual del trabajo. Ahí surge la pregunta, ¿ese memorando es un acto administrativo o no es un acto administrativo? Ese memorando. Porque si lo vemos desde un punto simple y sencillo, los memorandos son actos de administración. Pero justo en ese caso particular ya empezamos a cuestionar. Por eso que en la ley 27444, si te has dado cuenta, no se habla mucho de documentos administrativos como el oficio, la carta, el memorando. De lo que se hace referencia es generalmente a la abstracción, el acto administrativo. Te cuento otro caso, por ejemplo. Tú presentas una solicitud a la municipalidad o al gobierno regional. Luego de 2 semanas llega a tu casa una carta indicando que tu pedido es improcedente porque no se ajusta a derecho. Así simplemente, por medio de la presente, le comunicamos que habiendo revisado su carta contiene un pedido improcedente, por lo que devolvemos su carta. Ahí también surge la pregunta, ¿y esto qué es? ¿Es un acto administrativo? Ya. Ahí es donde entra y es importante que te aprendas la definición del acto administrativo, porque si sabes la definición del acto administrativo, vas a poder determinar si esa carta, ese memorando, ese oficio, esa resolución son actos administrativos.
¿ya? Mira, entonces allí viene, ¿qué es un acto administrativo? Un acto administrativo, escucha bien, es la declaración de las entidades públicas que en el marco de las normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre las situaciones jurídicas concretas de los administrados. Uno, cuando dice que el acto administrativo es una declaración, lo que te está diciendo es que necesariamente debe la administración decirlo expresamente. El acto administrativo es un acto expreso, no es un acto tácito. Por ejemplo, cuando hablas del silencio administrativo positivo, hablas de resolución ficta, pero esa resolución ficta no necesariamente corresponde a un acto administrativo. El acto administrativo debe ser una declaración expresa. Ahora, esa declaración expresa es emitida no por cualquier persona jurídica, es solamente emitida por personas jurídicas de derecho público, entidades públicas. Una asociación que emite una resolución, porque a veces usan la nomenclatura, una asociación usa, dice, emite resoluciones. Y lo que no está prohibido está permitido, es correcto, él lo usa. Pero alguien a veces sucede que dice, esa resolución hay que impugnarla y quieren aplicar la ley 27444. Pero el hecho es de que esa asociación sin fines de lucro, conforme al Código Civil, no es una entidad pública. Entonces, el acto administrativo es declaraciones de las entidades públicas. Ahora, en los ejemplos que te puse del memorando, de la carta, el memorando que me pasa a un lugar diferente al habitual de trabajo, la carta que en 2 líneas me dice que mi pedido es improcedente, hasta allí es un acto administrativo porque dice declaración de las entidades públicas. En el marco de las normas de derecho público, ¿qué significa esto? Que quien te dicta o te comunica actúa en uso de su potestad pública. En el memorando dice, por necesidad de servicio, se dispone su rotación a la agencia 2 de la municipalidad. Está haciendo uso de una potestad pública. En la carta, dice, por medio de la presente se lo comunica que su pedido es improcedente por no ajustarse a derecho. Está haciendo uso de potestades públicas. Entonces, declaraciones de las entidades públicas en el marco de las normas de derecho público, que están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. ¿Allí qué se refiere? Cuando el memorando dice, usted, señor José María Pacori Cari, tiene que rotar hacia la agencia 2, está hablando de una situación concreta, ¿verdad? Y está afectando mi derecho, porque según la ley, para que a mí se me pueda pasar a un lugar distinto al habitual, deben contar con mi consentimiento. Entonces, allí se está afectando, se producen efectos jurídicos respecto de mis derechos y en mi situación jurídica concreta. Entonces, desde ese punto de vista, ese memorando es un acto administrativo. Y qué de interesante es determinar que es un acto administrativo, que podemos solicitar su nulidad. Es decir, que a través de ese análisis podemos decir, ese memorando es un acto administrativo, así es que tengo el plazo de 15 días hábiles para presentar un recurso administrativo. ¿Correcto? Lo mismo es la carta. La carta da respuesta a un pedido que yo realicé como administrado. Es decir, se refiere a un interés que yo como administrado puse a disposición de la entidad pública. Y como se dirige a mi persona es a una situación concreta. Pues esa carta también es un acto administrativo. Y como son actos administrativos, son pasibles de ser declarados nulos. En el caso de los administrados, solo a través de los recursos administrativos. En el caso de la misma entidad pública, ella también puede declarar la nulidad de sus actos a través de la nulidad de oficio de los actos administrativos. Entonces, esas situaciones se pueden dar.
Hay situaciones en las cuales el memorando es un acto de administración. Por ejemplo, eh, por medio de la presente se comunica a todo el personal que mañana deben venir con su uniforme de vestir para saludar a la bandera. ¿Se refiere a alguna persona en especial? No. ¿Produce algún efecto jurídico sobre los intereses, obligaciones y derechos de algún administrado? No, es solamente una declaración. Por eso los actos de administración son declaraciones de las entidades públicas que sirven para su organización y mejora de la prestación de servicios públicos, pero que no tienen nada que ver con afectar los intereses, obligaciones o derechos de los administrados en una situación en concreto. Entonces, ahora podemos repetir que el acto administrativo es la declaración de las entidades públicas que en el marco de las normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Ahora, no creas que el acto administrativo se emite y ya está ahí en el mundo jurídico. Lo interesante es que el ordenamiento jurídico nacional, otorga validez a los actos administrativos, de tal manera que si te emiten una resolución que dispone otorgarte una pensión de jubilación, la Oficina de Normalización Previsional reconoce tu derecho a percibir una pensión de jubilación del Estado. Entonces, ¿qué es lo que tú consideras de ese papel? Es un simple papel. Lo que tú vas a querer es que las autoridades a nivel nacional, hacia el presidente de la República, respete ese papel que contiene un acto administrativo. Es por eso que nuestro ordenamiento jurídico nos habla de el principio de presunción de validez de los actos administrativos. Por el principio de validez de los actos administrativos, ninguna autoridad en el vasto Estado peruano, ni el presidente de la República, ni el de mesa de partes, puede oponerse a la ejecución de un acto administrativo, salvo que haya sido declarado nulo por otro acto administrativo o haya sido declarado nulo por el Poder Judicial. Pero mientras tú veas esa resolución y te digan como funcionario, ejecútala, y tú no tienes ninguna resolución administrativa que diga que es nula o una resolución judicial que diga que es nula, tú debes cumplir con el acto administrativo. Ese es el principio de presunción de validez. Y es muy importante porque hay autoridades que, siendo un uso arbitrario de sus potestades públicas, dicen, esa resolución es nula, yo no lo voy a cumplir, porque contraviene el ordenamiento jurídico. Allí es para decirle un momentito, quiero que me lo digas por escrito. Te voy a traer un policía y le vas a decir a él que esa resolución no la quieres cumplir, ¿correcto? Porque te voy a hacer una segunda pregunta. ¿Tienes alguna resolución del juez o de tu jefe, es una autoridad administrativa, que diga así expresamente que esa resolución es nula? No, no tengo. Entonces, acaba de cometer delito de abuso de autoridad, porque todos tenemos que cumplir el acto administrativo. No es que no me da la gana, estoy cansadito, no, lo cumples porque se cumple. Eso es una garantía de un Estado constitucional de derecho. Hecha esa precisión sobre el acto administrativo, declaración de voluntad de la entidad pública en el marco del derecho público que afecta situaciones jurídicas del administrado en una situación concreta y que está avalado por el principio de presunción de validez, es decir, que aunque yo lo vea que es nulo, seré el mejor abogado y diga que ese acto administrativo está mal, yo no puedo oponerme a su ejecución. Se ejecuta porque se ejecuta. Si tú no quieres ejecutar, entonces allí tienes que seguir los procedimientos establecidos para declarar la nulidad de un acto administrativo. ¿Ya? Cuando yo cumpla el procedimiento, allí sí podré oponerme y decir, no, ese acto administrativo no se cumple. Mientras no se haga eso, el acto administrativo se tendrá que cumplir. Entonces tenemos lo siguiente, y nos dice, mira, causales de nulidad del acto administrativo.
Dice, son vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho. Los siguientes, son cuatro supuestos. De esos cuatro supuestos, los dos primeros son los que son más recurrentes en el ordenamiento jurídico administrativo y en la práctica. Mira, la primer causal se refiere a la contravención a la Constitución, a la ley y a las normas reglamentarias. En esencia, esta causal se refiere a el deber que tiene todo funcionario o autoridad administrativa de cumplir con el ordenamiento jurídico. Esto se denomina principio de legalidad. Mira, antes que vayamos a las siguientes causales, recuerda, primera causal estamos, la contravención a la Constitución, a las leyes y a las normas reglamentarias. Cuando revisamos el principio de legalidad, tenemos que dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas, las autoridades deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho. Por lo tanto, si un acto administrativo, por ejemplo, una resolución de alcaldía, una resolución gerencial, una resolución directoral, contraviene la Constitución, es nulo. Si el acto administrativo contraviene la ley, es nulo. Y si contraviene el derecho, es nulo. Ahora, el detalle está, doctor, ¿y solamente la ley que da el Congreso hace que un acto sea nulo? No. El acto administrativo está en una pirámide, la pirámide de Kelsen. Y en la pirámide de Kelsen, las normas constitucionales están a la cabeza. Después de las normas constitucionales están las normas legales. Después de las normas legales están las normas reglamentarias. Y debajo de las normas reglamentarias están las normas jurídicas individuales, donde encontramos al acto administrativo. Por lo tanto, el acto administrativo debe responder a las normas reglamentarias, legales y constitucionales. Y también te dice que debe responder al derecho. Tú puedes decir, ¿derecho? ¿Cómo es eso, doctor? Cuando dice que el acto administrativo debe responder al derecho, se está refiriendo que el acto administrativo también debe observar los criterios que emiten los máximos órganos jurisdiccionales del país. Nos referimos al Tribunal Constitucional y a la Corte Suprema. Si es que la Corte Suprema ya emitió un criterio sobre lo que está solicitando, la autoridad administrativa, en su obligación de cumplir con el derecho, deberá aplicar la jurisprudencia y otorgarte el beneficio que solicitas. No hacerlo implica incurrir en causal de nulidad. Y si incurre en causal de nulidad el acto administrativo, ese acto administrativo es nulo. Cuando hablamos de la palabra ley, no vas a entender que solamente es la ley dada por el Congreso, sino que se refiere a todas las normas que tienen superior jerarquía al acto administrativo. Un reglamento, decreto supremo, decreto de alcaldía, decreto regional, son normas reglamentarias. Deberá el acto administrativo respetar la ley, el decreto legislativo, el decreto de urgencia, un decreto ley, las sentencias que declaran inconstitucional una norma y en su caso también debe observar los criterios que emiten los órganos jurisdiccionales como acabo de indicar. Entonces, esa es la primera causal. Mira, entonces, para pedir la nulidad de un acto administrativo, primero es posible que el acto administrativo, y debe revisarlo, si el acto administrativo contraviene la Constitución, la ley o las normas reglamentarias. ¿Ya? Esa es la primera causal y es una de las más recurridas. La segunda causal más recurrida es una causal estructural en el acto administrativo y se refiere a los requisitos de validez del acto administrativo. Te la leo, dice, son vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho los siguientes. Dos, el defecto o la omisión de alguno de los requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto administrativo. Entonces, si tú te das cuenta del análisis del acto administrativo,
que no se cumple con un requisito de validez, ese acto administrativo es nulo. Eso nos lleva a establecer, doctor, ¿cuáles son estos requisitos de validez? Los requisitos de validez son cinco. Aquí los puedes ver en esta diapositiva, que te va a ayudar a seguir el paso. Recuerda, estamos en la causal. Si el acto administrativo tiene un defecto u omisión en un requisito de validez, es nulo. Ahora estamos en la pregunta, ¿y cuáles son esos requisitos de validez? Uno, competencia. El acto administrativo debe ser emitido por una autoridad administrativa competente, por razón de la materia, territorio, grado, cuantía y tiempo, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, te voy a poner ejemplos. Por razón de territorio, si yo estoy en la ciudad de Tacna y tengo un conflicto con la Autoridad Nacional de Aguas, ANA, y yo presento una reconsideración, una resolución que se emitió en Tacna, pero me responden con una resolución emitida en Lima. No hay competencia territorial en ese caso de la reconsideración y por lo tanto el acto administrativo es nulo. Otro, interpongo recurso administrativo de apelación para que el superior en grado resuelva. Pero terca la autoridad, ella misma resuelve mi recurso de apelación. Se afecta la competencia por razón de grado. Tiempo. A mí el día de ayer ya me comunicaron que ya no podía resolver porque ya había cesado en mis funciones. Y resulta que yo he firmado el escrito, mandándolo al mundo jurídico. Hay falta de competencia por razón de tiempo. Competencia por la cuantía. En los procedimientos administrativos de selección de contratación, cuando pides la nulidad de, del procedimiento de selección, esa nulidad puede ser declarada según la cuantía por la entidad pública o por el tribunal del OS. Si la entidad no observara esta cuantía, hay incompetencia. Y por lo tanto, la resolución, que es el acto administrativo que se emite, es nulo. Otro requisito de validez del acto administrativo es el objeto o contenido. Dice, los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. En este caso, debes tener en cuenta lo siguiente, un poco para que tú ubiques, como tú ves, es muy abstracto estos temas, ¿ya? Pero imagínate una resolución. Imaginemos una resolución de alcaldía, ¿correcto? Seguramente has visto que dice resolución de alcaldía número tal, tal vez Lima, coma, 01 de marzo del 2023, 24, punto aparte, vistos, dos puntos, después indica qué documentos, considerando, dos puntos, empieza el qué, y después dice se resuelve. Artículo primero, reconocer el derecho al fraccionamiento tributario a favor del señor José María Pacoricari. Así dice. Esa parte de se resuelve y lo que dice el artículo 1 de reconocer el derecho al fraccionamiento tributario, eso es lo que se denomina objeto contenido. Y el objeto y contenido debe ser inequívoco en sus efectos jurídicos, o sea, no puede estar con ambigüedad o con oscuridad. Debe ser claro. Se resuelve otorgar pensión de jubilación a favor de. Por ejemplo, un acto ambiguo sería, por ejemplo, se resuelve otorgar pensión de orfandad y viudez a los beneficiarios. Ya, pero no me has dicho en qué monto, qué porcentaje me corresponde. Allí ves, allí te das cuenta que hay un problema en el objeto contenido. Entonces,
Ese es el segundo requisito que debe observar un acto administrativo. Su parte resolutiva debe ser inequívoca en sus efectos jurídicos. Tercer requisito del acto administrativo, finalidad pública. Todo acto administrativo debe responder al interés público. Nunca debe responder al interés particular del servidor o de terceros. Si es que alguien tiene prueba que un acto administrativo fue emitido para beneficiar al propio emitente o a un tercero, ese acto administrativo es nulo por contravenir el requisito de finalidad pública. Ejemplo, mira, me han nombrado alcalde y tengo ahí mi sobrino de mi hermano, de carne. Y entonces yo lo voy a hacer ingresar a laborar. Entonces firmo la resolución y lo hago trabajar. Como ves, está dirigido. Eso se denomina nepotismo. Y en esencia, lo que trata de decir es de que esa contratación no responde al interés público, responde al interés de ese tercero que es tu familiar. Y por lo tanto, ese acto administrativo es nulo por carecer de requisito de finalidad pública. Un cuarto requisito es el de motivación. El acto administrativo debe estar motivado en hechos y derecho. Es decir, debe decir que eh, el solicitante adjunta su DNI que acredita tener 65 años de edad, que según el reporte de la ONP, el administrado tiene más de 30 años de aportaciones al Estado, que el decreto ley 19990 indica que los que tienen 65 años y 20 años de aportaciones tienen derecho a una pensión de jubilación. Por lo tanto, se resuelve otorgar pensión de jubilación. Eso es una motivación en hechos y derechos. Ahora, tú me puedes decir un ejemplo de una mala motivación. Hay resoluciones donde vas a ver que hablan 10 hojas de toda la jurisprudencia de la Corte Suprema, toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Hacen referencia hasta autores peruanos, que el doctor tal dijo, que el doctor tal dijo. Y después de eso, recién en media hoja se pronuncian sobre los hechos expuestos por el administrador. Y todavía lo hace a través de fórmulas genéricas, estando a los considerandos que preceden y habiendo dado lectura detenidamente a la solicitud del administrado, este despacho considera que el mismo no tiene asidero, por cuanto no contraviene, no se ha contravenido las sentencias que se acaban de indicar en el presente argumento, por lo que corresponde desestimar el pedido. Y te das cuenta, dices, ¿qué es eso, señor? Yo todavía en mi escrito le puse violación a la motivación por fórmula general, le puse que había un acto de nepotismo, nada, no me dicen nada, se pronuncian por todo menos eso. Pues allí te das cuenta que la motivación también podría ser una motivación aparente, porque dices 20 hojas de motivación, hay motivación, pero no es así. La motivación que se exige a favor del acto administrativo es una motivación sustentada en la realidad, en los hechos que expone el ministrado y las normas que corresponden aplicar directamente al problema suscitado. Y por último tenemos otro requisito, ese requisito de procedimiento regular. Dice, antes de la emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación. Pues tú dirás, ¿qué es esto? Esto es el debido proceso, ¿no, doctor? Mm, tiene que ver, pero no es. En este caso, el procedimiento regular no es el debido proceso. El debido proceso es una garantía, un derecho. El procedimiento regular es un requisito de validez del acto administrativo. Te pongo un ejemplo para que te des cuenta.
La ley establece que en un procedimiento administrativo disciplinario, si yo quiero imponerte una amonestación escrita, debo notificarte con un acto diciendo, te aperturo proceso porque te quiero imponer una amonestación escrita, tienes 5 días para presentar tus descargos. Dentro de los 5 días, el administrado presenta o no presenta sus descargos, es su derecho. Luego inicia actividad probatoria y por último se emite la resolución que le impone sanción. Ese es el procedimiento regular. Ahora escucha esto. Ese es el procedimiento regular. Ahora escucha esto. De repente, mañana sábado, hoy día, o el día de hoy, ah, tocan la puerta. Y por debajo de la puerta me dejan una resolución que me impone sanción de amonestación escrita. Evidentemente ese acto administrativo es nulo. ¿Por qué? Porque nunca me notificaron con la apertura de un procedimiento en mi contra. Nunca me dijeron que podía presentar descargos. Y he aquí que aparece un acto que me impone sanción. Entonces, ese acto administrativo es nulo por contravenir el requisito del procedimiento regular. A ver, dice, buenas noches, doctor. Si una resolución no cumple con la finalidad pública, por ejemplo, un acto administrativo, un reconocimiento de deuda. A ver, vamos a ver. En este caso, no cumple con la finalidad pública, sino favorece a un administrado. No entiendo muy bien la pregunta, pero más o menos, trato de intuir. No es que el acto administrativo, si reconoce una deuda a favor de un administrado, no debes entender que lo está favoreciendo. Una cosa es darte las cosas de favor, porque me caes bien, y otra cosa es cumplir con lo que dice la norma. Si la norma dice que por haber trabajado más de un año tengo derecho a una compensación vacacional y me emiten un acto reconociendo el pago de la compensación vacacional, eso no es un favor, es el cumplimiento de la ley respecto de un derecho que el Estado peruano reconoce a las personas que están en la sociedad peruana. ¿Ya? Entonces, en ese caso, recuerda, la defensa de los derechos fundamentales y constitucionales es de interés público. Por eso, un acto que defiende esto responde al interés público, a la finalidad pública y por lo tanto no es nulo. Interesante la pregunta. Muy bien. Ahora, vamos a ver la tercer causal. Como te dije, generalmente tú te vas a topar con las dos primeras causales de nulidad. Las restantes son un poco más en casos especiales. Veamos la tercer causal de nulidad. Mira, te lo leo. Dice, son vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho los siguientes. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio positivo, por los que se adquiere facultades o derechos cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. O sea, no creas de que, mira, me avivé, le he presentado solamente mi DNI, mira, me han emitido mi resolución que me otorga el derecho. Ya no hay nada más que hacer, gané. No, es posible que ese acto administrativo sea declarado nulo, porque tal vez falta requisitos legales, falta documentación o trámite esencial, o en su caso te han otorgado una facultad o derecho que es contrario al ordenamiento jurídico, y eso no puede ser. Claro, no significa que debamos hacer lo que tenemos que hacer. Imaginemos, eh, por alguna situación presento una solicitud de licencia de funcionamiento de un bar
y resulta que el bar está a 2 casas de un colegio. Entonces, en ese caso, como autoridad se me pasó que se ha generado silencio positivo. Así dice la ley. El silencio positivo tiene la característica de ser una resolución ficta. Por lo tanto, vencido el plazo, nuestro administrado que pidió la licencia para un bar a 2 casas del colegio tiene una licencia que está contenida en un acto administrativo y lo debemos respetar. Allí viene, ¿y qué hacemos, doctor? No, pero está mal, doctor, ya tranquilo, yo no estoy diciendo de que no vamos a hacer nada, más bien te estoy explicando que no se te vaya a ocurrir negarle su declaración jurada de silencio positivo, decirle que no opera de silencio positivo, porque sí ha operado, ¿ya? A todas luces ha operado de silencio. Lo que vamos a pedir en este caso, en esos casos lo que se hace es que la autoridad tiene que derivarlo al superior jerárquico de quien generó el silencio positivo y el superior jerárquico le notifica al administrado diciéndole presenta tus descargos porque voy a declarar la nulidad de tu resolución ficta. Presenta sus descargos y declaras la nulidad de la resolución ficta porque contraviene un requisito legal que es que los bares no pueden estar a 2 casas del colegio y lo declaramos nulo. Más o menos esta causal para ejemplificártela a esa situación se refiere. Pues veamos aquí un poco más detallado, mira. Actos expresos, una resolución. Puede ser que, uy, me equivoqué tantas resoluciones y saqué una resolución así. Hay derechos, por ejemplo, bonificación por preparación de clases. Todos los profesores piden eso. A veces ya uno es tedioso y saca resoluciones. Se pasa y algunos no tienen el derecho. Entonces ese acto es contrario al ordenamiento. Hay que declararlo nulo. Actos que resulten como consecuencia de la aprobación automática. Entonces, ¿qué pasa? En el procedimiento administrativo existen 2 tipos de procedimientos por su calificación, el de aprobación automática y el de evaluación previa. El de evaluación previa es el que siempre contamos. Presento mi solicitud, pasan 30 días hábiles, me responde. En el de aprobación automática, se entiende aprobada mi solicitud desde el mismo momento de su presentación. Ya, ya está. Por ejemplo, un certificado de soltería. Solicito se me expide un certificado de soltería. Inmediatamente revisan tu DNI, no es soltero. Ahí está señora su certificado de soltería. Tú lo pediste, inmediatamente te lo dieron. Pero ¿qué tal si después resulta que tú no eras soltero? No habías hecho el trámite en la RENIC y hay una partida de matrimonio que no está en la RENIC. Pues ese acto que resultó como consecuencia de la aprobación automática es nulo. Actos por silencio administrativo positivo. Es el caso que te conté de la resolución FISTA que en silencio administrativo positivo otorgó la licencia a esa discoteca, bar, a 2 casas del colegio, de niños todavía, lo agravamos de niños chiquitos y todavía se ve en la mañana cómo están tomando y cómo se pelean. Entonces, cuando esos actos se dan, es posible declararlos nulos. Ya. Ahora veamos la última causal de nulidad del acto administrativo. La última causal de nulidad del acto administrativo es que los actos administrativos que sean bueno, disculpa, te lo leo mejor. Son vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho los siguientes. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de la misma. Es decir, el acto administrativo en sí es un delito. O en su caso, el delito ha dado lugar a un acto administrativo. Entonces, si el acto administrativo en sí mismo es un delito, o en su caso el acto administrativo es la consecuencia de un delito, ese acto administrativo es nulo.
Pero para utilizar esta causal debes tener en cuenta el principio de presunción de inocencia. Todos somos inocentes mientras no existe una sentencia firme, consentida y ejecutoriada que diga lo contrario. Por lo tanto, para yo alegar esta causal como autoridad administrativa, como administrado, necesariamente debo contar con una sentencia con calidad de cosa juzgada que disponga, bueno, que declare la existencia de un delito. Y de los medios probatorios se va a verificar que el principal medio probatorio que acredita la infracción penal sería el acto administrativo que yo voy a pedir la nulidad. ¿Correcto? Entonces, estas son las cuatro causales de nulidad de un acto administrativo. Recuérdalas bien porque son importantes para efectos que puedas presentar recursos administrativos o la autoridad declare la nulidad de oficio. ¿Existe una diferencia, un acto nulo y vicio? Eh, en el procedimiento administrativo hablamos de vicios trascendentes y no trascendentes. Cuando un vicio es no trascendente, hablamos de la conservación del acto administrativo. Ejemplo, el sello que puse en el acto administrativo para identificar a la autoridad no es muy claro, pero de todo se entiende que de una u otra manera el resultado va a ser el mismo. Entonces hablamos de un vicio no trascendente. Cuando hablamos de vicios trascendentes, estamos hablando de un vicio congénito, es decir, que está en el nacimiento del acto administrativo. Y si está en el nacimiento del acto administrativo, la consecuencia de la existencia de un vicio es la nulidad, es decir, la desaparición. Ahora, también usan la figura, mira, en allí es interesante tu pregunta, no es tan, alguien podría decir, no, es una pregunta media fácil, no es fácil. Eh, Así como su compañero pregunta, nulidad, vicios, se habla de trascendente, no trascendente, también se habla de la inexistencia y de la invalidez del acto administrativo. Ahora, cuando hablas de la nulidad del acto administrativo, entendemos que la nulidad es retroactiva al momento en que se genera el vicio. Por lo tanto, se crea la figura de la inexistencia de todo lo que aconteció después de la emisión del acto nulo, ¿correcto? Ahora, invalidez, inválido, es decir, que el acto administrativo no cumple con los requisitos de validez. Si incumple con uno de estos requisitos, entonces es inválido, ¿ya? Entonces, la invalidez se refiere al cumplimiento de los requisitos del acto. Estas situaciones vas a poderlas ver. A veces es interesante, por ejemplo, cuando tú no se discute sobre esos temas. Por ejemplo, imaginemos que te dan tu licencia de conducir, ¿ya? Manejas ebrio, te cancelan tu licencia. ¿Ya? La cancelación es una figura del derecho de tránsito administrativo, pero en el derecho administrativo general le llamamos revocación y va al lado de la nulidad, que son formas de revisión del acto administrativo de oficio. Revocación y nulidad. Tú dirás, ¿y ya qué de importante tiene eso? Lo importante son los efectos que produce cada una de ellas. Cuando te cancelan tu licencia, es decir, te revocan tu licencia, la revocación tiene efectos a futuro. Por lo tanto, que hayas manejado 10 años atrás es completamente válido. Nadie podría decir que has cometido una ilicitud. Diferente es la nulidad. Imagínate si declararan la nulidad de la licencia por manejar ebrio. Se retrotraería al momento en que adquiriste la licencia.
y por lo tanto todo ese periodo que manejaste es ilícito. Y si es ilícito, tendrían que demandarte por una indemnización por daños y perjuicios e imponerte las multas. Ahí está la ilogicidad. Dice, doctor, en el caso de los militares que son investigados administrativamente para darles de baja por estar falto a su centro de labores y consecuencia de esta se apertura proceso penal por deserción. En este caso se podría aplicar la nulidad, gracias. A ver, vamos a ver esto. A ver, doctor, en el caso de los militares que son investigados. No hay nulidad. Actualmente en el Perú se rige por el principio de autonomía de las responsabilidades. La responsabilidad administrativa es distinta de la responsabilidad penal, y que pueden ir de la mano. Salvo que obtengas una sentencia absolutoria por el fondo y con medios probatorios, podrías pedir la nulidad del acto que te impone sanción. Buenas noches. ¿Y qué pasa si alguien de la FAP que tiene un occiso por accidente de tránsito, a pesar que su brevet está de baja, sigue manejando con su licencia de la FAP? Ah, en ese caso tienes que poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente para que le impongan otra sanción administrativa en este caso. No hablamos de sanción disciplinaria, administrativa. Ya. Veamos ahora la instancia competente para declarar la nulidad. Dice, los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernen por medio de los recursos administrativos. Esto quiero que quede bien claro, porque actualmente, te lo digo porque yo llevo casos a nivel nacional y se está creando una situación muy, ya el administrado ya quiere pasar por el principio de seguridad jurídica, olvidando, si somos abogados, sabemos muy bien que el derecho no ampara a los negligentes. Mira, la revisión de los actos administrativos puede ser de dos tipos. A instancia de parte, a través de recursos, y de oficio, a través de la revocación y la nulidad de oficio. La que es a instancia de parte es la que pueden llevar a cabo los administrados. Y la nulidad de oficio es una facultad de la autoridad administrativa. Una facultad de la autoridad administrativa. ¿Correcto? Listo. Por lo tanto, escucha bien, que tú presentes, digamos, te emiten un acto que te desfavorece, tú eres el administrado, ya, te han dicho que no. Y bueno, por cosas de la vida, tu abogado o tú mismo que estabas trabajando, que se te murió tu abuelita, que sufres mucho, se te pasaron los 15 días hábiles para apelar. Y no apelaste. Ese acto administrativo no apelado ya es firme. Ya no hay nada más que hacer. Ya no puedes hacer nada. No, una acción de amparo, en la acción de amparo te van a decir que acredites si has agotado la vía administrativa. Y como no has apelado, no la has agotado. El contencioso también te van a pedir agotamiento de la vía previa. Entonces, frente a esas situaciones, porque las personas se van al amparo, después de un año de declarar improcedente el amparo, se van al contencioso, otro año más, el juez le dice improcedente, porque no has agotado la vía administrativa, se les ocurre la grandiosa idea de solicitarles a la autoridad que declaren la nulidad de oficio del acto que les agrade. Para declarar esa nulidad de oficio, necesariamente se tiene que acreditar la violación del interés público. Por ejemplo, que tu acto administrativo sea de tal envergadura que afecte a la sociedad limeña en su conjunto, a la sociedad cajamarquina. Pero si tu acto administrativo solo te interesa a ti, no, esa nulidad de oficio que estás solicitando no va a proceder, porque es una facultad de la autoridad administrativa declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos. ¿Correcto? Entonces, ten mucho cuidado, no seas terco. A veces yo tengo un cliente también ahí que
Dice que sí, no importa. Bueno, sobre aviso no hay engaño, pero se corre ese riesgo que el juez va a decir eso, porque te imaginas que después de 10 años un juez declare la nulidad de oficio de un acto administrativo. ¿Te imaginas qué sucedería? Todos a nivel nacional, los negligentes, los que dejaron pasar porque no les interesó, presentarían demandas, lo que afectaría a la seguridad jurídica, que es un principio constitucional. Ahora, la nulidad de oficio es conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Esto quiero que se resalte. No vayas a pensar que quien declara la nulidad de oficio es necesariamente el titular de la entidad pública. Dice expresamente la autoridad superior de quien dictó el acto. Si por casualidad de la vida el superior de quien dictó el acto es el titular de la entidad, él tendrá que emitir el acto de nulidad del otro, de otro acto administrativo. Pero, por ejemplo, le emite el subgerente. Hay que pedir la nulidad de oficio de la resolución de sugerencia. ¿Quién lo declarará? El gerente, a través de la resolución gerencial. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, en ese caso está habilitada la autoridad para que ella misma declare la nulidad de oficio de su acto administrativo. Eso, por ejemplo, se da, no creas que esto es algo teórico, es muy práctico. Te cuento, las municipalidades ya va a terminar, pues estamos ya a 2 meses. El alcalde dice que se pone bueno. El alcalde dice, miren, yo los quiero dejar a todos ustedes bien, que trabajen aquí. Entonces, y emite una resolución el alcalde, una resolución. Se resuelve reconocer la estabilidad laboral absoluta de los siguientes trabajadores, 5 hojas de trabajadores, hasta los que trabajaban 3 horas, los que trabajaban, hasta los que tienen procedimientos administrativos, ahí lo ves en la hoja. Entonces, y eso lo deja justo una semana antes del cambio de alcalde, entra el nuevo alcalde, verifica, dice, a ver, uy, 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 ¿qué es esta resolución que está reconociendo? O sea, y ahora este personal hay que verificar quiénes tienen y quiénes no tienen derecho. Ya, entonces, ¿qué puedes hacer? Yo soy el alcalde máxima autoridad ahora, entonces yo puedo declarar la nulidad de oficio de ese acto administrativo. Yo, alcalde, puedo declarar la nulidad de oficio de la resolución de alcaldía que emitió el anterior alcalde, porque tenemos el mismo rango. A veces, ahí es lo importante, esta figura de la nulidad de oficio. Dice, la nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación será conocida y declarada por la autoridad competente para resolverlo. La resolución que declara la nulidad dispone además lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido. En los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el superior jerárquico. En este caso, debes tener en cuenta que no solamente la autoridad puede declarar la nulidad de oficio de otro acto administrativo, sino que además puede disponer que se remitan los actuados al órgano competente para que determine la responsabilidad del que emite el acto que se ha declarado nulo de oficio. Cuando dice cuando se advierta ilegalidad manifiesta. ¿Cuándo es una ilegalidad manifiesta? Es cuando no supera una interpretación jurídica, lógica, sistemática o literal. Entonces, como no soporta eso, lo lees y dices, esto está mal. El Tribunal Constitucional ha dicho que no, y acá está diciendo que sí, y ese tribunal lo dijo en un precedente vinculante y eso contraviene el precedente vinculante. Eso es una ilegalidad manifiesta. El plazo para interponer los recursos administrativos es de 15 días hábiles, es decir, que no computa sábados, domingos, feriados ni días no laborables para la administración pública.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Si se te vence el plazo, se produce un acto firme y ya no puedes hacer nada. Efectos de la declaración de nulidad. La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro. Entonces, el efecto de declarar la nulidad de un acto administrativo es un efecto retroactivo a la fecha en que se emite el acto. Ahora dice, respecto del acto declarado nulo, los administrados no están obligados a su cumplimiento y los servidores públicos deberán oponerse a la ejecución del acto fundando y motivando su negativo. Esto es a lo que yo me refería cuando te dije que por el principio de presunción de validez, yo tengo que cumplir el acto administrativo, no puedo cuestionarlo. Solamente podré cuestionar y decir no voy a cumplir cuando se ha declarado ya su nulidad, ya sea por el juez o la autoridad administrativa. Entonces yo tengo acá la resolución, no puedo cumplir con tu acto, ha sido declarado nulo. Que voy a demandar que esa resolución es nula. Demandas la nulidad de la resolución que declara la nulidad de tu resolución, obtienes una cautelar que te diga que está suspendida y yo recibo, ahí voy a poder ejecutar el acto que tú quieres. Pero mientras tanto, me opongo. Ahí dice, en caso de que el acto viciado se hubiera consumado, o bien sea imposible retrotraer sus efectos, solo dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto y en su caso a la indemnización para el afectado. Entonces, si es que en algún momento, por ejemplo, un acto dictado de detención administrativa arbitraria que te produce, eh, que afecta tu libertad, ya no es posible restituirla por el periodo en el que estuviste sin libertad, por una detención administrativa arbitraria, podrás pedir la indemnización correspondiente. Doctor, aquí había una pregunta que están comentando. A ver, dice, doctor, buenas noches. ¿Por qué en caso de impuestos de la municipalidad aplican el código tributario y no el procedimiento administrativo? ¿Por qué en el caso de impuestos de la municipalidad aplican el código tributario y no el procedimiento? Es que, ah, en ese caso debes tener en cuenta que en materia municipal, no es el tema que ocupa, pero te explico porque también llevo cursos de tributación municipal. En las municipalidades se habla de tributación municipal y hay su propia ley de tributación municipal que actualmente tiene su tubo. Esta ley de tributación municipal se rige supletoriamente por el Código Tributario y también por la ley que regula el procedimiento de ejecución coactiva que regula el cobro de deudas tributarias. Estas son normas especiales, lo que implica que dejan de lado a la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general. Pero si en algún momento la ley de tributación municipal se remite al código tributario y el código tributario no hay una respuesta en materia de procedimiento administrativo, recién, subsidiariamente, no hablamos ahí de supletoriedad, subsidiariamente podrías recurrir a la ley de procedimiento administrativo, pero solamente en ese momento lejano, donde no hay ninguna otra respuesta. Mientras tanto, tú aplicas ley de tributación municipal y código tributario. Alcances de la nulidad, dice. La nulidad de un acto solo implica la de los sucesivos en el procedimiento cuando estén vinculados a él. Si se declara la nulidad parcial del acto administrativo, esto no alcanza a las demás partes que resultan independientes del acto administrativo. Es, por ejemplo, puede ser que el acto administrativo declare un derecho a 10 administrados. Se puede declarar la nulidad parcial del acto administrativo respecto de 2 administrados, siendo que el acto administrativo se mantiene respecto de los 8 que sí legalmente han adquirido su derecho. Ahora dice, quien declara la nulidad dispone la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiera permanecido igual de no haberse incurrido. Sucede en procedimientos administrativos, por ejemplo, sancionadores, la obtención de medios probatorios es de difícil formación. Entonces,
y se declara la nulidad del acto. La nulidad del acto implica retrotraer todo al momento, lo que implicaría barrer y desaparecer también estos documentos. Entonces la ley le dice, un momentito, te doy la facultad para que tú escojas aquellos documentos cuyo contenido hubiera permanecido igual si no se hubiera generado el vicio. Ahora, si el mismo documento tiene el vicio, evidentemente tiene que desaparecer porque está violando el debido proceso. Pero si ese documento no es el vicio, igual hubiera tenido que aparecer en un determinado caso, en el acto administrativo que declara la nulidad se deberá decir que se dispone de la conservación de y se identifica. Ahí dice, doctor, si el acto administrativo cumple con los 5 requisitos de validez, ¿por qué va a derogar otra autoridad en el caso de materia laboral? Además, los servicios adquieren un derecho ganado. ¿No se estaría vulnerando tu derecho? No entiendo eso. Si el acto administrativo cumple con los 5 requisitos de validez, ¿por qué va a derogar otra autoridad? Ya te dije, si es que no es en el derecho administrativo, yo también llevo laboral. Ahora no estamos en clase de derecho laboral. En el derecho administrativo como autoridad, yo solamente veo que los actos cumplan con el ordenamiento jurídico. Si yo de repente encuentro un acto administrativo que contraviene la ley, lo declaro nulo, porque recuerdas la causal de nulidad de contravenir la Constitución, la ley y las normas reglamentarias. La otra causal es incumplir con los requisitos, pero no significa que porque cumple con los requisitos no contraviene la Constitución, la ley o el reglamento. O también que cumpla con la Constitución, la ley y el reglamento no significa que cumpla con los requisitos. Por lo tanto, si se genera alguna de estas causales, es nulo el acto, y lo desaparezco. No que hay derechos laborales, eso ya vas con el juez dirá si es irrenunciable o renunciable. Pero en ese caso no tienes derecho, no tienes derecho. Por eso siempre es bueno evaluar, así objetivamente. Objetivamente, a ver si hay derecho o no hay derecho. Si verificas no, no hay derecho, entonces está bien dada la nulidad y no hay nada más que hacer. A ver, ¿cómo se declara la nulidad de oficio? Dice, en cualquiera de los casos enumerados como causales de nulidad del acto administrativo, puede declararse la nulidad de oficio de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales. Ya, en ese caso también hay que tener cuidado. Uno es interés público. Debes verificar que el acto administrativo para declarar su nulidad de oficio viole el interés público. Entregarle una adenda a un servidor público y luego declarar su nulidad de oficio no es interés público. Por lo tanto, esa nulidad de oficio no debería proceder. Ahora, por el otro lado, que lesionen derechos fundamentales. Lesionen derechos fundamentales. Ahí también el administrado se agarra, dice, "Y se ha violado, todos se han violado sus derechos fundamentales, sin tener en cuenta que cuando hablas de derechos fundamentales te tienes que remitir al contenido esencial del derecho fundamental. Por ejemplo, no es lo mismo si un acto administrativo me reduce mi remuneración como trabajador 276 a 400 soles mensuales, cuando tenemos en cuenta que una remuneración mínima vital es de 1025. Allí evidentemente se está violando el contenido esencial del derecho a la remuneración. Ahora, puedo decir, se viola mi derecho a la remuneración, pero le pregunto ya, ¿cuál es el problema? Yo gano 7000 soles y me han reducido 6800 y por eso se está violando mi derecho a la remuneración. Evidentemente allí te van a decir, no se está violando el contenido esencial de la remuneración y no procedería a la nulidad de oficio del acto administrativo. ¿Quién declara la nulidad de oficio del acto administrativo? Solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si es que la autoridad no está sujeta, si quien emite el acto que hay que declarar la nulidad no está sujeto a superior jerárquico, él mismo puede declarar la nulidad de oficio.
Existen también supuestos en los cuales, si es que la autoridad administrativa declara la nulidad de un acto administrativo, puede emitir un pronunciamiento sobre el fondo. Generalmente la nulidad solo implica retrotraer todo al momento en que se genera el vicio y de allí todo se reanuda nuevamente. Pero dice la norma, si hay suficientes elementos de juicios, es posible que la autoridad, aparte de declarar la nulidad, se pronuncie sobre el fondo. En ese caso, el extremo que se pronuncia sobre el fondo sí será posible de reconsideración por parte del administrado. Entonces, procedimiento de nulidad de oficio del acto administrativo favorable al administrado. ¿Cómo es ese procedimiento? No es que yo digo, ya este acto es nulo de oficio y lo declaro inmediatamente. Primero tengo que emitir un acto de inicio del procedimiento de nulidad de oficio, por el cual corro traslado al administrado favorecido con el acto administrativo y le indico, en ese acto debo decirle que tiene 5 días para presentar sus descargos o alegaciones. Ese acto que inicia el procedimiento de nulidad de oficio le notifico al administrado. El administrado ya notificado en los 5 días, si quiere, presenta sus descargos. Si no, no hay problema. Luego de eso, yo ya puedo emitir como autoridad administrativa la resolución que declara la nulidad de oficio del acto administrativo. Y esta es una parte importantísima. ¿Cuál es el plazo para declarar la nulidad de oficio? Como te dije, ya en la siguiente clase vamos a ver recursos administrativos. Te dije, el recurso administrativo contiene el periodo de nulidad y los recursos administrativos se interponen en el plazo de 15 días hábiles. Ya. Ahora estamos viendo la nulidad de oficio. Si estamos hablando de la nulidad de oficio, ¿cuál es el plazo que tiene la autoridad administrativa para declarar la nulidad de oficio? El plazo que tiene la autoridad administrativa para declarar la nulidad de oficio es de 2 años. 2 años contados a partir de que el acto administrativo cuya nulidad se pretende de oficio haya quedado firme. Es decir, se emite el acto, se notifica el acto, luego de notificado el acto deben haber pasado 15 días. Después de los 15 días hábiles, como ya no hay recursos contra el mismo, hablamos de acto firme. A partir de esa fecha, la autoridad puede declarar la nulidad de oficio en los 2 años. Ahora, ojo, no vayas a cambiar los años a días o meses. Dice años y el plazo se cuenta en años. Esto es de fecha a fecha. Imaginemos que el acto administrativo quedó firme justo el 1 de marzo del 2024. ¿Hasta cuándo podré declarar la nulidad de oficio de este acto? 1 de marzo 2024, 1 de marzo 2025, 1 de marzo del 2026. Si el 2 de marzo del 2026 yo declaro la nulidad del acto, estoy fuera del plazo de prescripción y lo que he hecho está mal, está nulo. Ahora, tú me preguntarás, y doctor, ¿y qué pasa si se me vencen como autoridad ingreso? Soy el asesor legal, hemos venido con ganas de trabajar y ya vencieron los 2 años para declarar la nulidad de oficio. Esos 2 años es para que tú puedas declarar la nulidad de oficio en la vía administrativa. Vencido el plazo de los 2 años, tienes 3 años más para pedir que el juez declare la nulidad de oficio del acto que contraviene el ordenamiento jurídico. Entonces, tu procurador presentará una demanda contenciosa administrativa para que se declare la nulidad de oficio de un acto administrativo porque ya se venció el plazo que tenía de 2 años para declarar la vía administrativa. Entonces, declara la nulidad a la autoridad, eso se llama proceso de lesividad, y con eso el acto desaparece. Pues por lo tanto, la entidad pública tiene el plazo de 5 años para declarar la nulidad de oficio de sus actos administrativos. Con esto concluimos nuestra exposición sobre el tema de la revisión y la nulidad del acto administrativo. Los 5 años, no, bueno, no 5 años, estamos diciéndolo de manera general. Como bien dije,
Primero, la entidad pública tiene 2 años para declarar la nulidad de oficio en la vía administrativa. ¿Desde cuándo se empieza a computar estos 2 años? Desde el momento en el que el acto administrativo cuya nulidad de oficio quieres declarar ha quedado firme. ¿Y cuándo, doctor, ese acto queda firme? Cuando respecto del mismo ya no puedas interponer recursos administrativos. Pues desde esa fecha empiezas a los 2 años. Luego, desde el momento en que prescribe tu facultad para declarar la nulidad de oficio en la vía administrativa, tienes 3 años para declarar la nulidad de oficio, bueno, para pedirle al juez que declare la nulidad de oficio de un acto administrativo. Entonces, por eso sumados son 5 años, pero se computa el plazo inicial desde el momento en que el acto ha quedado firme. Por ejemplo, te ponía un supuesto, se emite la resolución, notifico al administrado, pasan 15 días hábiles, no hace nada. Entonces, ese acto administrativo ha quedado firme desde que venció los 15 días hábiles que se tenía para apelar. Doctor, si en el proceso contencioso administrativo el juez no emite sentencia y pasaron los 3 años, ¿qué sucede? No, los 3 años es para interponer la demanda, no es para declarar la nulidad de oficio. Una vez que interpusiste la demanda dentro del plazo de los 3 años, el juicio puede durar 10 años y el juez igual tiene su tiempo para declarar la nulidad de oficio.